Oh, qué gusto saludarlos en Alodoc, el programa de Telemedellín para hablar de salud y de bienestar. Para muchas personas, las interacciones sociales son motivo de ansiedad, miedo, timidez, vergüenza, estrés. Podríamos estar hablando de una fobia social. ¿Cómo podemos tratarla? ¿Cómo podemos mejorar este aspecto? Hablemos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Fobia social, el tema que elegimos hoy en Alodoc para conversar un poco, aprender de este tema, además porque seguramente muchos de ustedes se van a reconocer en todas estas características que vamos a describir a continuación. Estamos con un especialista en el tema, la persona indicada para hablarnos de la fobia social. Estamos hablando del psiquiatra Cristian Vargas. Qué gusto tenerlo de nuevo con nosotros, doctor, adelante. Hola Diana, ¿cómo estás? Es un gusto que me hayas invitado y que podamos discutir estos temas, y más este tema de fobia social que muchas de las personas lo sufren en silencio. En silencio. Esa es la clave de este tema, doctor, y es que no somos capaces de reconocerlo, mucho menos de contarlo. Tampoco somos conscientes de que lo podemos estar padeciendo. Entonces, comencemos hablando del tema, pero sobre todo explicándole a los televidentes cómo se manifiesta una fobia social. Sí, efectivamente la fobia social es un miedo intenso que ocurre en situaciones en las cuales la persona está expuesta al escrutinio, a la crítica, a la evaluación externa. Entonces, de alguna manera pudiera ser vista como una timidez extrema que lleva a que en situaciones sociales, como por ejemplo, hay veces pensamos solo en hablar en público, pero pueden ser tan sencillas como que me observen mientras estoy comiendo, o utilizar un baño público por el que dirán, que van a hablar, que apenas yo me demore mucho, o hablarle a un desconocido, a una figura de autoridad. Ahorita mencionaremos más situaciones sociales. Entonces la persona empieza a tener un montón de síntomas ansiosos, con mucha descarga en el cuerpo, con ansiedad, con angustia, se pone roja, se bloquea mentalmente. Y de alguna manera lo que hace es que vuelve y alimenta esos pensamientos negativos que tiene sobre sí misma, de ejemplo, no voy a ser capaz de exponer nunca, yo no sirvo para esto, debo salirme de la universidad, mejor hago una carrera virtual. De alguna manera, ¿por qué decíamos que es una enfermedad en silencio? Porque estas personas se retraen, no buscan ayuda, porque incluso una de las situaciones sociales, Diana, que puede generar ansiedad en una persona con fobia social es ser entrevistada o estar con una figura de autoridad o con un desconocido, y el médico se convierte en un entrevistador, figura de autoridad en algunas personas, y desconocido. Por eso muchas veces las personas incluso ni siquiera lo identifican y creen que esto que llamamos fobia social es simplemente su personalidad y que ya nació así y así se tiene que quedar. Y además porque socialmente los estamos juzgando. Todo el tiempo estamos diciendo, no, es que ese es un antisocial. No, a ese ni le digas, ni te le acerques, claro, ni lo invitemos porque es que es un antisocial. No, ¿qué hay detrás de todo ese comportamiento? Pues esa fobia y esa ansiedad. Hablar de fobia social es igual que hablar de una ansiedad social. Sí, el trastorno de ansiedad social o la fobia social son lo mismo. Los trastornos de ansiedad son un paquete de trastornos donde hay una manifestación, donde hay mucha angustia, pero aquí específicamente ocurre es si la persona ante una situación donde el otro puede ser el escrutinio, la crítica, lo puede estar observando, se desencadenan los síntomas. E implica una situación social, es decir, que haya otra persona externa, ¿cierto? Diferente al que hace, por ejemplo, ataques de pánico, que los puede hacer solo en su casa o lo puede hacer mientras está en el bus, sin que sea una situación de que el otro me haya criticado o me estén observando. Doctor, si tenemos alguno de estos síntomas que usted nos acaba de contar, ¿debemos consultar de inmediato? ¿Qué pasa con esas personas que nunca lo hacen? Sí. ¿Incrementan esa fobia? Hay que poder diferenciar entre la severidad de la fobia social, como en todas las enfermedades. A algunas personas esto le puede bloquear completamente el día a día, como tenía un paciente que ante su situación de fobia social, él no se había graduado en la universidad solo por el temor de pararse a recibir el cartón y de ser observado. Y él decía que le daba pánico esa situación. Mucho de lo que había hecho en su carrera había sido virtual. Ejemplo, una cosa tan importante como el grado del pregrado, y la persona no lo puede hacer. O puedes tener el mejor trabajo que te quieran dar, pero tú por no ir a la entrevista te bloqueas. Entonces, uno tiene que clasificar si esos síntomas son leves
y se pueden sobrellevar con estrategias básicas. Si son moderadas, que esos síntomas son muy fuertes, duran mucho tiempo y me bloquean intermitentemente, o si son severos. Dependiendo de eso, Diana, entonces uno busca las estrategias. Tenemos muchas personas que me hablan y se me acercan después de conferencias o después de las clases y me dicen: Cristian, es que a mí me da mucha ansiedad hablar en público, entonces tengo una fobia social. Y yo le pregunto: ¿cuántas veces lo has hecho bien? Y me dice: no, finalmente lo hago a pesar del miedo que me da, y me da un poquito de rubicundez, de taquicardia, pero finalmente lo hago. Entonces, en ese caso, uno lo que hace es que refuerza las estrategias adecuadas, pero no necesita una intervención psicológica o de psiquiatría o de medicina. Ya cuando se va empeorando, ahí sí necesitamos esa búsqueda de ayuda. Bueno, doctor, vamos a comenzar entonces revisando, o mejor repasando algunos de esos síntomas físicos que se pueden manifestar con una fobia social. Vamos a mirar. Bueno, algunos de esos síntomas físicos que pueden manifestarse, el rubor, como usted lo mencionaba, las personas se ponen incluso muy rojas por esos latidos del corazón rápidos o esa taquicardia que puede presentarse también en ese momento de fobia y de temor. Puede incluso presentarse temblores también en estos pacientes. Sudoración puede ser otra de esas manifestaciones de la fobia social. Malestar estomacal o náuseas incluso, pues puede llegar a ese extremo tanto el miedo de la persona, doctor, que puede llegar a sentirlo. Dificultad para respirar, pueden sentirse también como ahogados, como que no pueden hacerlo relajadamente, mareos o aturdimiento. Sentir que la mente se pone en blanco, lo que usted nos contaba, bloqueo mental total y tensión muscular. Estos son algunos de esos síntomas físicos que usted ya mencionaba. ¿Algún otro que se nos esté pasando, doctor, y que sea bien evidente? Diana, pueden aparecer múltiples, pero muchos de los que el paciente nos cuenta, por ejemplo, sequedad bucal, ¿cierto? Sensación de uva en la garganta o como un nudo que no permite tragar, urgencia urinaria y ganas de ir al baño constantemente, inquietud psicomotora moviéndose todo el tiempo, tocando las manos, frotándose, comiéndose las uñas, movimientos de balanceo, por ejemplo. El paciente puede darse cuenta que su tono de voz no alcanza a salirle de la misma manera. Sí. Entonces, si nos ponemos a mirar, es una alarma que se prende, pero en una situación en la cual no hay una situación de riesgo gigante que amerite que esa alarma esté activa. Lo más difícil para nosotros cuando estamos haciendo el abordaje psicoterapéutico es mostrarle al paciente que esos mismos síntomas lo bloquean y son los que alimentan ya los otros síntomas que de pronto no hemos mencionado, que son los pensamientos, en los cuales yo empiezo a decirme un discurso negativo de lo que está ocurriendo. Yo no sirvo para tener novia, entonces la persona lleva 30 años, como un paciente que me consultó en su momento, 35 años, nunca había tenido una pareja. ¿Por qué? Porque uno de los elementos fóbicos sociales puede ser el miedo a hablarle a una persona del sexo opuesto. Entonces él nunca había tenido y se ponía bloqueado y decía: yo no sirvo para esto, yo no sirvo para coquetear, a pesar de que era una persona que podía tener una relación exitosa. Empezamos el tratamiento y ¿sabes qué me dijo a los 2 meses cuando estábamos? Cristian, en un mes he conocido más personas que lo que he conocido en 35 años. Pero qué maravilla. Claro, eso a mí me sacó y me dijo, incluso hay algunos colegas que plantean de que la fobia social es la enfermedad de las oportunidades perdidas. ¿Por qué? Porque tú puedes ser el más brillante, la más elegante, tener todas las oportunidades, pero por esa misma timidez y por ese mismo discurso interno se te van las oportunidades. ¿Dónde se origina la fobia? ¿Hay algo que la detone o la persona nace así? ¿Qué dicen los expertos? Necesitamos la mezcla de 2 factores para poder hacer bien la torta y que salga la fobia. De una predisposición biológica o genética, pero también parece que la exposición a factores estresantes, algún ambiente en el cual no hay una seguridad, donde puede haber mucha hipercrítica externa, tanto familiar como en el colegio, pueden hacer que se sumen. ¿Y por qué digo que ambos? Porque hay gente que está expuesta a la crítica, al bullying y no hace absolutamente nada de síntomas de fobia social.
Entonces parece que si hay una predisposición desde el tipo ansioso, entonces uno ve que la línea familiar, la mamá tiene un trastorno de pánico, el abuelo tuvo una depresión y ella a sus 25 años se está dando cuenta que es mucho más tímida que todo el mundo, que ni siquiera aparece en la cámara cuando ponen los videos, que nunca sale, recuerdo, ¿sabes qué? El caso de una paciente que se perdió en el centro de una ciudad donde había viajado y se demoró 3 horas en poder encontrar cómo llegar por la pena de preguntarle a un desconocido dónde estaba el metro de esa ciudad. No puede ser. Claro, hasta entonces ese uno llega a extremo. un punto donde uno dice, bueno, entonces posiblemente la fobia social si es un miedo intenso y yo evito todo para no estar en contacto con eso, diferente a la timidez normal que podemos tener algunos. Claro, claro que sí. Bueno, ¿y qué tal si repasamos esos síntomas emocionales que también claro. se manifiestan con la fobia social? Usted es el experto en el tema, doctor, nos cuenta. Entonces, si podemos ampliar este tema, algunos de estos síntomas emocionales, temores a las situaciones donde podrías ser juzgado. Esto como una primera medida de ese miedo, de esa fobia, y es donde puedan opinar de mí, mejor lo evito. Sí, señora. Y en todas esas características que decíamos, desde figura de autoridad, hablar de un desconocido, decir mi nombre, caerle a alguien o cortejar, hablar en público, utilizar un baño, ser observado mientras camino. Todas esas situaciones sociales donde el ojo del otro está encima de mí. Muy bien. Angustia por sentirse avergonzado, por el que dirán, porque es un sentimiento de humillación también, lo que pueden llegar a sentir. Incluso, a pesar de que la situación no lo amerite, la interpretación que tiene el paciente lleva a sentir esa sensación. Temor intenso a interactuar o hablar con extraños. Mejor ejemplo usted no nos pudo dar hace unos minutos. Evitar preguntar durante 3 horas, así esté perdido en una gran ciudad, claro. Eso ya es el extremo. Temor a que los demás noten que estás ansioso. El paciente dice como, es que se están dando cuenta que yo estoy nervioso. Y efectivamente uno de los trabajos que le decimos es, no importa que se den cuenta que estés nervioso, sigue haciendo la actividad que los nervios van a bajar. Porque entre más yo chequeo, ay, me estoy poniendo nervioso, ay, ya me está mirando, ay, estoy temblando, ya se te bloquea la actividad y no eres exitoso en lo que estás haciendo. Muy bien. Temor a tener síntomas físicos que puedan causarle incomodidad. Ya mencionamos los físicos, como sonrojarnos, sudar, temblar, que tiemble la voz. Que tiemble la voz, claro, que a todos nos puede pasar. Uno le muestra al paciente, mire, estos síntomas son humanamente normales y casi que uno le hace una exposición a ellos para que cuando aparezcan la alarma no se aumente, sino que fluya normalmente como a todos nos ha pasado en una situación social. Exactamente, dejar de hacer algunas actividades o dejar de hablar de ciertas personas por miedo a sentirse avergonzado. Sí, señora. Con esto de las personas, uno de pronto no lo nota, pero la gente se vuelve muy evitativa y la gente utiliza, me voy por allí, no paso por el parque del pueblo, bajo la cabeza cuando el director está, más bien me voy por allí, espero que el descanso todo el mundo corra y soy la última que llego a la clase. Es decir, el paciente desarrolla estrategias evitativas que uno ayuda a mostrárselas para que él se dé cuenta que ha tenido que cambiar su vida en función de la fobia social. Evitar situaciones donde pueda ser el centro de atracción, como ese ejemplo que nos estaba contando. Evitar reclamar un diploma, un momento tan importante en la vida como es el grado, y digamos evitar ese momento solo por el hecho de ir hasta el escenario a recibirlo, a recibir ese cartón. Diana, imagínate que una chica con fobia social me decía que en el descanso, el descanso de las niñas es 6 veces más tranquilo que el de los niños. Claro. Todas las niñas se sentaban a comer y ella era la última que se paraba cuando ya terminaba el descanso porque a ella le daba vergüenza que la observaran mientras estaba caminando. Entonces ella se aguantaba las ganas de ir al baño, de ir a comprar otra cosa. ¿Por qué? Porque tenía marcado pánico a que la observaran mientras estaba caminando y decía, apenas me caiga, y si yo no camino bien, y se van a reír de mí. Entonces mira cómo el sufrimiento lo vive todos los descansos de su vida, y ella, ¿a quién se lo va a contar? A nadie, porque se siente avergonzada con ese síntoma. Por eso es que cuando uno ve timidez extrema o esas situaciones, más que hacerle bullying y decir, hágale, empuje, usted es capaz, o poner a la persona inmediatamente ante la situación temida, antes es más perjudicial, porque puede empeorar y hacer que sea más aversivo la situación. Exactamente, más aversivo, y entonces está muy relacionado con la siguiente característica, que es tener ansiedad en los momentos previos a enfrentar esa situación. Sí, señora. Soportar una situación social con ansiedad o miedo intenso, ¿sí? Después de una situación social, analizar el desempeño e identificar fallas en esas interacciones.
Claro, esto hace que el pensamiento del sujeto ante la situación social que viva siempre está pensando, me equivoqué, no lo hice bien, ay, yo me reí, no debería haber dicho esto, ay, le comenté esto a tal persona, yo gagueé, es que yo no soy segura. Y eso vuelve y reasegura los temores que hacen que cuando aparezca la situación, el sistema de alarma se dispara. Se dispara, claro, soportar una situación social. Bueno, estas ya las miramos, pasamos a la siguiente. Esperar las peores consecuencias posibles de una experiencia negativa, pues que tuvo anteriormente, que fue una experiencia social. Mira que no lo hemos dicho, los trastornos de ansiedad por característica principal tienen catastrofización. ¿Y qué es esa palabra tan enredada? Sí, ¿cómo así? Hacer catástrofe con las situaciones, es decir, darle el peor desenlace a las situaciones, así no tenga evidencia de lo que está pasando. Okay. Entonces me toca exponer mi trabajo de grado ante 20 personas y veo que un profesor por allá empezó a bostezar, se rascó y hizo así. Inmediatamente mi cerebro dice, voy a perder este trabajo de grado, yo no me voy a graduar nunca, yo no sirvo para esto. Cuando pueden haber muchas explicaciones por las cuales el profesor bostezó, hizo así, porque le echó un WhatsApp, porque no durmió bien o porque el tema no le interesa. Entonces la persona está chequeando constantemente los movimientos, se paró alguien para el baño, pero no interpreta que se paró para el baño, sino que interpreta y dice, se están aburriendo, yo no los estoy poniendo en atención. Entonces mira el desgaste tan grande que tiene el cerebro de la persona con fobia social. Por eso llega hasta el bloqueo de mejor me aíslo. Y es muy triste, por ejemplo, el caso de un paciente que había pasado a la universidad pública, la Universidad de Antioquia, estaba en sexto semestre, ya iba a terminar, le da una fobia social y me llega a mí a la consulta 3 años después de estar encerrado en San Javier en su casa porque le empezó una fobia social, miedo, le daba taquicardia entrar a la universidad, que los compañeros de pronto lo vieran y a partir de ahí ya me hace una depresión y llegas por un intento de suicidio, algo que puede ser tratable, que uno con el tratamiento de psicología y psiquiatría, en menos de 2 meses ese muchacho está otra vez funcionando. Doctor, espéreme, porque usted se me está adelantando al tratamiento, bueno, ya venimos listo. para hablar de eso precisamente y volvemos para seguir hablando de fobia social. Una pausita breve, está buenísimo, ¿no? Ya nos vemos. Estás viendo Aló Doc. Estamos hablando de fobia social en Aló Doc. Este tema está muy interesante, doctor. No puedo dejar de preguntarle si la pandemia agudizó este trastorno de fobia social. Mira qué llamativo, porque nada más ahora, más tarde, tengo un paciente que antes él me dice que la pandemia lo favoreció porque permitió que estuviera más encerrado y no se tuvo que exponer a situaciones sociales. Bueno, otro punto de vista. Entonces, claro, sí sabemos que la pandemia ha aumentado los síntomas ansiosos y que pongámosle un 25%, un 30% en ansiedad y en síntomas depresivos general. Pero es muy llamativo porque en fobia social yo puedo estar en mi casa, no tengo que poner cámara, puedo poner simplemente y conectarme a las clases sin cámara y estoy con mamá, con papá y ya. Entonces nadie me expone a la situación temida. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Tiene que empezar a salir a trabajar ahorita en intermitencia y ¡buf! Los síntomas ansiosos vuelven, porque el objeto temido, que es los ojos del otro, la posible crítica, vuelve y aparece. Claro. Entonces yo creo que el paciente con fobia social, antes de pandemia, descansó un poco. Descansó, por supuesto. Bueno, ¿qué le parece si respondemos inquietudes que tienen nuestros Genial. televidentes también y que nos enviaron a la doc? Vamos a la consulta. Hola, aló Doc. Mi nombre es Juan David Porras. Tengo una pregunta. ¿Un antecedente familiar o una experiencia negativa como burla o hostigamiento también pueden generar fobia? Perfecto, un mal momento, un antecedente, algo que nos rayó en la infancia. Sí, mira que ahorita decíamos que tenían que haber 2 elementos y la exposición al factor estresante juega un papel importante. No en todos los pacientes. Hay pacientes donde uno no lo identifica que fue un disparador, pero si hay pacientes que me dicen, Cristian, después de este momento donde yo me caí en el acto
acto cívico en el colegio y todo el mundo se rió de mí, todo empezó, yo ya bajaba la... Y a partir de ahí fue el elemento que empujó que esa psiquis e incluso toda esa neuroquímica que tenemos en el cerebro empezara a irse en función de las rutas neuronales que activan la ansiedad y no tanto de las que activan el autocontrol y la tranquilidad. Entonces, claro que sí, pero no es condicional en todas las personas. Bien, tenemos una pregunta más. Vamos a escucharla en la consulta. Adelante. Hola, Alodoc. Mi nombre es Estefanía Bedoya y quiero saber si las nuevas exigencias sociales y laborales pueden llevar a una fobia social. Sí. ¿Qué tal esta pregunta? Bueno, la pregunta que hace Estefanía quizás no se asocia tan directamente con la fobia social, las exigencias. Podríamos decir que me aumentan el nivel de estrés, el nivel de tensión, pero no pudiéramos decir que pueda estar relacionada. Diferente de si las exigencias sociales implican mucha socialización, mucha preparación frente a los otros, y yo tengo esa vulnerabilidad, pues me lo puede empeorar. Pero no pudiéramos decir que hay una directa relación solo porque hayan exigencias laborales, académicas. Eso me puede aumentar el nivel de tensión, pero no hacia una fobia social. Bueno, doctor, ahora sí hablemos de tratamiento. Usted nos contaba que qué pesar perderse tantas oportunidades por no tratar esta fobia social, que hay que también catalogarla en etapas o en grados, pero usted lo acaba de mencionar, hay terapias que incluso en 2 o 3 meses ya tienen resultados, claro, ya son evidentes y cambian totalmente el pensar y el vivir de estas personas. Sí, Diana, incluso una de las razones por las cuales hay veces yo traigo ejemplos que pueden ser muy llamativos y que algunas personas pueden darle como risa o caricaturescas, es para que las personas que sufren fobia social logren darse cuenta como, algo está pasando en mí, porque quienes no la tienen pues van fluyendo por la vida y van alcanzando esas metas. Lo importante, y esta es una de las enfermedades que el tratamiento es muy esperanzador. Incluso, mira que así de forma rápida, sin que la persona sea psicóloga y esté en la casa, ya va entendiendo la lógica de lo que le pasa al paciente. Ante una situación, tiene una descarga intensa, tiene unos pensamientos que son erróneos. Entonces, mira que ahí ya en psicología uno le puede ayudar al paciente a cambiar esos pensamientos, a tranquilizar el cuerpo cuando se está exponiendo a una situación, a hacer exposición gradual ante eso que yo temo. Si yo temo, por ejemplo, hablarle a una figura de autoridad como el director del colegio o como, no sé, el rector o el policía, quizás yo no voy a poner a una persona inmediatamente a que se vaya para la oficina del rector y hable con él 3 horas. Claro. Tengo que empezar exposición imaginaria. Bueno, si tuvieras el rector ahí, ¿qué harías? Entonces mira que hay una parte en la terapia cognitivo-conductual, en la psicoterapia, que es muy útil. Ahora, muchas veces en los casos moderados o severos, Diana, el cuerpo se tensiona tanto y hay tanta evitación que el tratamiento con la medicación nos ayuda a quietar el cuerpo para poder trabajar todas esas técnicas de exposición. Esa era mi pregunta, si iba acompañado en algún momento de medicamentos. En los casos más leves, moderados, una buena psicoterapia, es decir, en la cual uno pueda trabajar semanalmente, donde el paciente se adhiera, es fundamental. Pero en aquellos casos moderados severos o cuando hay otra enfermedad conjunta, porque es muy común lo que llamamos la comorbilidad, es decir, que vengan 2 enfermedades primitas ahí apegadas y una de ellas es la depresión y la otra es el abuso de sustancias. Doctor, yo me tomo este aguardientico para poder hablarle a las mujeres. Doctor, cada vez que voy a exponerme tomo 2 rones. Doctor, Entonces, cuando nos ponemos a indagar, dependiendo de qué tan grave, ya digo, no, necesito utilizar un antidepresivo, un modulador de ansiedad, ayudarle para el sueño al paciente. Tengo una chica que, como su vida solo es en función de las redes sociales, de los juegos de roles en los cuales ella es un avatar, nadie la conoce, nadie la ve, no está haciendo pregrado, no sale de la casa, cuando llegan los familiares externos o personas, ella se encierra, entonces tiene invertido todo el patrón de sueño y vigilia, toda la noche está en función de los juegos y todo el día duerme. Ahí una psicoterapia puede que se quede cortica y yo necesite ayudarle al cerebro a regular la parte química. Claro, claro que sí. Bueno, hemos aprendido cantidades hoy, doctor, de esta fobia social que muchas veces juzgamos mal, catalogamos mal. Una recomendación muy breve en 30 segundos para los televidentes que La nos están viendo. recomendación más breve, que
que incluso no lo hemos hablado, es para los familiares o para las personas que están cercanas a. Y Diana lo decía, que vamos a ver con mucho respeto ese temor intenso y esa timidez extrema, y nos vamos a acercar al otro a partir del sufrimiento con preguntas, bueno, ¿qué tal si preguntamos a uno de los médicos si hay tratamiento para esto? ¿Qué tal si ves el programa en el cual está montado en la página o hablamos de este tema? Yo he pensado pero evitemos al máximo poner a la persona ante una situación de estrés, acerquémonos con mucha esperanza y con mucho respeto. Y para quienes están sufriendo esta situación, busquen ayuda, que hay mucha posibilidad de mejoría para que tengan una vida serena y tranquila. Gracias, doctor, qué buen mensaje. Seguramente esas personas están sufriendo mucho y podemos estar ahí ayudándoles y dándoles un empujoncito. Gracias por acompañarnos en Alodoc, como siempre, en una próxima oportunidad con otro tema bien interesante. A ustedes también por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escribir a alodoc@telemedellin.tv. Cuéntenos qué tema les gustaría que tratáramos. Nos vemos en una próxima oportunidad.